consultas y demás, pero ese es el horario. Vamos a hacer 2 bloques, digamos, de taller. Hoy específicamente probablemente sea el día con más teoría que vayamos a ver. El primer bloque va a ser de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Es un bloque completamente teórico donde vamos a dar espacio mientras estamos hablando de poder hacer preguntas. Luego viene un receso de 10 de la mañana a 10:15, 10:15, 10:20, para que puedan levantarse y hacer un poco de ejercicio. Luego de 10:20 hasta las 12, 12:15 es el segundo bloque, que igual que el primero, vamos a tener un espacio para preguntas. Eso es la tónica durante toda esta semana, con la intención de no dar 4 horas. El curso obviamente son 40 horas. Las primeras 4 horas de la mañana son sincrónicas y las otras 4 corresponde a un espacio donde ustedes van a hacer una práctica diaria, o vamos a dejar una tarea por cada tema que nosotros vayamos a dar. Es una práctica donde ustedes van a replicar lo que nosotros hemos visto, con la intención de ver si han asimilado el contenido. Nada complejo. Ok, voy a compartir antes de seguir rapidito. Perdón, cerré el documento. Me indican, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí se ve. Sí Ok, se ve. perfecto. Bueno, les explico ya esta parte. Todos los días vamos a poner una actividad y esa actividad va a corresponder a todos los elementos de su proyecto final. O sea, ustedes realmente van a entregar van a hacer un solo entregable, que es el proyecto final. Esta va a ser la plantilla que nosotros le vamos a proporcionar, donde está el proyecto final, el curso, lo organizado por quién, van a colocar su nombre y a partir de aquí, entonces van a hacer las actividades. El tema 1, que es el que vamos a ver, aquí está la tarea. Ustedes solo van a copiar y pegar lo que se les está pidiendo por cada uno. Al final de la semana, o más bien, al inicio de la siguiente clase, vamos a dar un espacio por si alguien tuvo alguna duda con respecto a la tarea, e intentar responderla, pero como dije antes, van a ser actividades muy replicables, muy fácil, porque la idea de esto es que sea lo más práctica posible. Y lo otro es que al final de la semana, en la medida en que cada uno haya podido cumplir, entonces lo que van a entregar es el proyecto final, que no lo tienen que entregar el viernes, sino que vamos a dar una semana adicional para que ustedes puedan entregar el proyecto final. Nosotros le vamos a proporcionar esta plantilla para que cada uno pueda elaborar su proyecto final. Entonces, esto es más o menos la metodología. Mientras nosotros vamos a estar hablando, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta con lo que nosotros vamos a ver, entonces puede levantar su mano y hay una persona que les va a dar el espacio. Así que antes de empezar, le doy el espacio a la doctora Susel López para que dé unas palabras de introducción. Muy buenos días a todos. Yo encantada pues de estar compartiendo con ustedes este taller. Como bien dice Dani, pues nos ha dado las instrucciones del taller, siempre con el acompañamiento pues de nosotros en todo lo que ustedes necesiten para poder cumplir pues con las tareas, las actividades que vayamos desarrollando, que todo va en función pues de construir un aprendizaje ameno. Como bien lo decía, este espacio de aprendizaje y colaboración es magnífico. Son espacios que deben darse siempre, ya que vivimos pues en un mundo tan interconectado digitalmente, y estas herramientas de inteligencia artificial son aliadas fundamentales para la innovación en los procesos de investigación. A lo largo de este taller, pues como bien lo dijo Dani, exploraremos parte de lo que es la inteligencia artificial y cómo esta puede potenciar pues nuestras capacidades, mejorar la eficiencia, nuestras investigaciones y sobre todo pues abrir nuevas puertas hacia descubrimientos y soluciones que pues en nuestro campo de investigación es el día a día. Este es un espacio para compartir ideas, es un espacio para plantear dudas
y aprender juntos, por lo que los invito a todos a aprovechar al máximo esta experiencia. Estamos seguros de que todo lo que vamos a aprender durante todo este tiempo, esta semana, enriquecerá nuestras prácticas investigativas, que es lo principal, sino que también pues motivará a seguir explorando las infinitas posibilidades que nos promete la tecnología. Y esto es lo que se quiere lograr. Entonces, con estas palabras, que comience este taller y que todos disfrutemos pues de este viaje de conocimiento. Ok, voy a compartir mi pantalla. Me indican cuando ya la pueden ver, por favor. Sí se ve. Ok, perfecto. Antes de iniciar, se me olvidaron dos detalles importantes. Uno, agradecer a la licenciada Lidenis Pérez. Ella es la coordinadora de toda la jornada de verano para apoyo a los investigadores y tenemos el privilegio de que también va a estar con nosotros durante este lapso de semana. Cualquier consulta acerca de los cursos y acerca de este principalmente en el tema logístico, ella es la persona que les puede dar directrices. Lo segundo es que la presentación que vamos a ver en el día de hoy completamente la subimos a la plataforma Team, pero también la colocamos en el repositorio de la institución, de la UTP RIDA 2, en el cual enviamos un enlace dentro del Team. Ahí lo puede descargar y hacer uso de ella sin ningún problema. Y es lo mismo que vamos a hacer durante toda esta semana. Todo el material que nosotros vamos a ver, hemos elaborado un contenido en formato PDF, del cual le vamos a compartir eh, con cada una de las instrucciones. Prácticamente vamos a ver eh, de forma, digamos, sincrónica la actividad, la van a tener también en PDF y poder darle seguimiento a lo que no, y luego posteriormente el video. Así que sin más, vamos a empezar la temática del día de hoy, que como quien dice, estas dos primeras horas tienen que ser un poco teórica para crear un contexto de lo que vamos a ver. La temática que vamos a ver hoy es conceptos de IA generativa, de dónde viene este concepto, temas de ética y formatos de PROM en el entorno de investigación. Los objetivos principales van a ser tres, muy sencillos: comprender la diferencia entre los conceptos de IA generativa y IA modelos de lenguaje, conocer aspectos éticos de la investigación y el efecto de un concepto que está dando mucho de qué hablar, que se conoce como ciencia fantasma, y aprender algunos ejemplos de formatos de PROM basados en ciertas directrices de algunos investigadores que, como decía antes, la literatura que hemos preparado ha sido basado en nuestra experiencia y también en experiencia de otros expertos. No son libros escritos en piedra. Puede haber diferencias acerca de lo que nosotros vamos a hablar, pero lo importante es traer esa comunicación a ustedes. Como dije y reitero, voy a hablar, voy a explicar, pero en el momento que usted tenga alguna duda, levante sus manos, hacemos la pausa y conversamos, porque van a ser 2 horas en que creemos nosotros que es importante generar eh, un contexto de lo que nosotros estamos viendo sobre inteligencia artificial y sobre todo, como decía el formulario, ¿para quién es este curso? Para investigadores, docentes, estudiantes que generen contenido. Así que empezamos con esta presentación. Voy a ver un poco, estoy usando dos pantallas, entonces eh, me van a ver moviéndome para aquí y para allá. Ok, voy a empezar con este slide porque creo que es un evento muy revolucionario. En noviembre del 2022, la empresa OpenAI dio a conocer uno de los chatbots conversacional más utilizados de inteligencia artificial, creo que a la fecha, llamado ChatGPT. Pero un día conversando con mi hijo, tengo un hijo que de hecho hoy cumple 17 años, y conversaba con él un día y me dice: papá, estamos aprendiendo inteligencia artificial en la escuela. Yo, wow, excelente. ¿Qué lenguaje estás usando?
Y él me dijo, ¿cómo qué lenguaje? Dice, sí, sí, estoy usando el español. Yo sí, pero ¿qué lenguaje de programación? Y saltó a la duda de lo que él me estaba diciendo y le pregunté, ¿qué es lo que estás aprendiendo? Y me dice, el profesor me está enseñando, nos está enseñando ChatGPT. Ah, ok, perfecto. Ya entendí por dónde iba. Entonces, eh, este slide dice, estoy utilizando ChatGPT, ya sé utilizar inteligencia artificial. Es un comentario que comúnmente a veces escuchamos de las personas, porque si bien ChatGPT en su contexto utiliza inteligencia artificial, yo no estoy aprendiendo inteligencia artificial. Entonces, eh, queremos crear una base de dónde se deriva. Estoy colocando estos elementos basados en un libro de la editorial O'Reilly que se llama Programación Asistida por IA, con una estructura de dónde estamos nosotros o dónde está el concepto de inteligencia artificial y dónde está la herramienta IA ChatGPT explicando, digamos, un poco cada una de las capas. Entonces, vamos a empezar, y estos conceptos son muy superficiales para no entrar en detalle esto, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, es un campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas tradicionales y que cada vez se asemejen más a la que nosotros los humanos realizamos, como el tema del razonamiento, percepción, toma de decisiones y algo que se conoce como NPL o procesamiento del lenguaje natural, buscando que la lingüística del ser humano pueda ser entendida por la inteligencia artificial. Pero dentro de la inteligencia artificial está lo que es el machine learning o el aprendizaje automático, que es una subcategoría, nada más hemos colocado esta, una subcategoría que intenta aprender patrones para mejorar el desempeño de diferentes tareas, automatizar procesos, principalmente el tema, como hemos hablado, el tema de la lingüística. Y dentro del Machine Learning existen varios, digamos, tipos principales de cómo aprenden estos algoritmos. No voy a entrar en detalle, pero los más comunes son el Machine Learning supervisado, no supervisado y el aprendizaje por refuerzo, cada uno. En el supervisado, el algoritmo trata de aprender de una serie de datos y yo tengo lo que se conoce como una variable respuesta y a través de unos datos de prueba, él aprende y luego yo le doy unos datos para verificar si lo que él aprendió logra sustentar la respuesta. Luego, el no supervisado, no hay ninguna variable respuesta. De hecho, hay una práctica que vamos a hacer al final de la semana sí, que el algoritmo trata de agrupar según diferentes variables características, por decir algo, quiero saber eh, qué persona es de un país y entonces tengo variables como ojos, color de ojos, estatura, etcétera, etcétera, y él las va a agrupar sin identificar absolutamente nada, solo los grupos. Y el aprendizaje por refuerzo es un aprendizaje donde el algoritmo comete errores y luego eh, a través de otros elementos de aprendizaje, él trata de corregir este error para dar una respuesta correcta. Dentro del Machine Learning, entonces, hay una rama que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo, que está basada en una tecnología llamada redes neuronales o redes artificiales que tratan de emular las redes o las neuronas del cerebro. O sea, son diferentes neuronas que se comunican entre sí con la idea de generar tareas un poco más complejas. Bueno, dentro del aprendizaje profundo, entonces está la área que nosotros vamos a trabajar, que es la inteligencia artificial generativa, que basada en las tecnologías anteriores, lo que trata de hacer es aprender a través de textos, imágenes, datos, cierta información para poder generar nuevo contenido a partir de la información data. Y obviamente ese nuevo contenido está basado en consultas que yo le voy a hacer a través, digamos, de un lenguaje o un léxico como el ser humano. Pero aquí la parte importante, la IA generativa utilizan lo que son los LLM o largos modelos de lenguaje, que son tipos específicos de modelos eh,
que han sido entrenados para aprender sobre la temática en particular, sobre un texto que va a generar, sobre imágenes que van a crear, video, etcétera, etcétera. ¿Por qué esta estructura es importante? Porque al inicio, como decía, estoy usando ChatGPT y estoy aprendiendo inteligencia artificial. Pues no, yo estoy usando un sistema IA y los modelos, largos modelos de lenguaje, funcionan de la siguiente forma. Hay una entrada que puede ser texto, imágenes, voz, lo que sea. El modelo aprende de esos recursos que yo le estoy dando y luego genera una salida basada en la consulta que yo le generé. Pero obviamente el tema de los modelos es importante. ¿Por qué? Porque cada una de las herramientas que nosotros estamos utilizando de chat tiene un modelo en particular. Este es una especie de línea de tiempo, no están todos los modelos que hay, pero uno de los primeros modelos creados fue BERT. Es un muñeco de Plaza Sésamo, era el nombre dado, pero desapareció y luego pasó a Gemini. Pero en el caso de ChatGPT específicamente, la primera versión del modelo fue creado en el 2018 y se llamó GPT-1. En el año 2019 fue creado la versión GPT-2, en el 2020 la versión GPT-3 y en el 2022, cuando ChatGPT salió, utilizaba el GPT 3.5. Pero el GPT es el modelo y el chat GPT es la interfase que utiliza el modelo para comunicarse con el usuario. Entonces, todos los chats que nosotros utilizamos eh, como herramientas se conocen como sistemas de inteligencia artificial y cada uno de estos sistemas utiliza un modelo que, como dije, estos son algunos, los más recientes que llegaron, fueron lanzados este año, fueron DeepSeek, aunque realmente su modelo se creó el año pasado, y otro fue Quinn, que se lanzó la versión de QuickChat. Este último modelo es una versión de Alibaba, la empresa esta que vende productos, y a diferencia de los de los anteriores, por lo menos en su versión gratuita, tiene la opción de no solo crear texto nuevo, sino imágenes, videos y de hecho formas tridimensionales. Está bastante robusta. Entonces, lo que trato de entender, explicarles con esta primera introducción es que nosotros utilizamos un sistema de inteligencia artificial basado en una interfase que utiliza un modelo y este modelo utiliza varias tecnologías basadas en inteligencia artificial. Pero en contexto, nosotros no estamos programando en inteligencia artificial, sino ya esto alguien lo programa. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque todas las herramientas que nosotros vamos a utilizar durante esta semana utilizan un modelo en particular. Tienen una característica, pero utilizan un modelo. En el caso de ChatGPT, que lo vamos a ver en el segundo bloque, no para aprender ChatGPT, sino para ver unos ejemplos de prompt, eh, el nombre de GPT, que es el modelo, significa Generative Pre-Training Transform. O sea, es un modelo de LLM que utiliza una tecnología llamada Transformer que ha sido preentrenado para poder generar nuevo contenido. Eso es lo que significa GPT y lo mismo van a hacer las definiciones de Géminis, de DeepSeek, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que hasta aquí, esto es la base de lo que nosotros vamos a ver. Vamos a empezar a utilizar IA, herramientas de IA generativas que internamente utilizan un modelo X, que en este caso no vamos a evaluar el modelo, sino que vamos a utilizar una herramienta. Pero hay algo importante en esta parte, y aquí ya viene la vinculación de nosotros como investigadores y académicos. Mencionaba que todos estos modelos tienen un aprendizaje basados en textos, imágenes, datos y una serie de información, X cantidad de terabytes ha aprendido. Y hay un concepto importante en esto que se llama democratización de los datos.
Es un proceso que trata de que la mayoría de los datos que son generados de la labor de investigación estén de forma accesible para diferentes organizaciones, sociedades o investigaciones. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, si yo estoy entendiendo que los modelos de inteligencia artificial aprenden de los datos, ¿qué mejor forma de que ellos puedan aprender de datos generados de la labor de investigación? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, mejora la calidad de la información de respuesta que me van a dar estos modelos, facilita la creación de otros modelos con los datos, acelera la innovación, pero aquí hay un elemento importante y por lo cual traigo a colación esto. Nosotros como investigadores en Panamá, en una búsqueda que hicimos de datos, escasamente hemos publicado en los últimos 40 años 50 conjuntos de datos según la base de datos Zenodo. O sea, nosotros no estamos compartiendo datos y esto es un común denominador, podríamos decir, de Centroamérica, porque los datos de investigación no tenemos, digamos, la costumbre de poder compartirlo. Entonces, necesitamos democratizar los datos para que esa información de una investigación en particular pueda ser alimentada por estos diferentes modelos. Ahora, ¿cómo se vincula el uso de herramientas de inteligencia generativa en la investigación? Bueno, hay muchos elementos, digamos, que yo pueda... hay una pregunta, el profesor Jaime Wynn, el profesor levantó la mano. Profesor, ¿puede abrir su micrófono? Ah, ok, perfecto, no tiene micrófono. En el Vamos. chat, Dani, en el chat el profesor pregunta que el modelo mejora los procesos con los datos en un sistema empresarial. Sí, ok. Nosotros estamos hablando de la IA generativa desde un punto de vista de investigación, pero digamos, de una forma global, las herramientas de inteligencia artificial mejoran los procesos a nivel empresarial, a nivel de salud, a nivel de agricultura, a nivel de lo que usted le ponga. O sea, hay diferentes elementos, pero digamos que los modelos en sí deben estar vinculados, digamos, a otros procesos para mejorar. O sea, no solo la inteligencia artificial por sí sola va a mejorar el proceso. Yo debo vincular los modelos a otras herramientas específicamente que permitan aprender el área que yo voy a utilizar. Hace poco estuvimos en una, en una conferencia sobre semilleros de investigación en la UNICIT y había un profesor de Colombia que era un abogado, estaba presentando un modelo, bueno, no un modelo, estaba presentando una herramienta que a través de uno de estos modelos estaba aprendiendo las leyes o lo estaban enseñando a aprender las leyes de abogados en Colombia. O sea, habían alimentado el modelo con ese tipo de información, al punto que se había dado un caso en Colombia sobre, no sé si de custodia o lo que sea, donde el modelo había tomado una decisión. Obviamente era controversial y todo lo demás porque el modelo puede tener todo el conocimiento, pero había otros aspectos emocionales que obviamente el modelo no podía tomar. Entonces, vuelvo y le digo, yo debo alimentar el modelo con la información que necesito para la salud, por el área de empresa, etcétera, etcétera, porque puede que él no esté tan especializado en lo que yo le voy a consultar. ¿Ok? Más o menos por ahí va el asunto. Regresamos acá, uso de IA generativa en la investigación. Bueno, como decía, hay múltiples campos. Yo puedo utilizar estos modelos para iniciar la recogida de datos, iniciar la redacción de datos, de información. De hecho, aquí se omite, yo agarré esta información de IESAL UNESCO, pero también una de las herramientas que vamos a hacer es la de búsqueda de información bibliográfica, que también se puede hacer. Diseños de investigación, que también lo vamos a ver aquí, y análisis de datos, que también es una herramienta
que vamos a ver aquí. Pero a diferencia de esto, como dije, estas herramientas son especializadas para lo que nosotros vamos a hacer. Específicamente el modelo fue preentrenado con ese tipo de características. Ética en la IA generativa. Yo creo que un aspecto importante dentro del ámbito académico que involucra la investigación y que involucra la academia es el aspecto ético. Y no solo porque vamos a utilizar inteligencia artificial generativa, sino porque tenemos que tener un elemento ético en lo que nosotros vayamos a usar. Así que antes de ver el contexto ético de IA generativa, quiero plasmarle el contexto ético en la investigación, que dice, ¿qué es la conducta responsable de investigación? Aquí coloco dos matices. Es la forma de actuar acorde con los principios, valores de la ciencia cuando se investiga. Voy a leerlo textualmente, lo que contribuye que esta conducta sea manera íntegra. ¿Ok? ¿Y qué es una mala conducta? Es toda acción intencional, deliberada y demostrable relacionada con la fabricación, falsificación o plagio en el planteamiento del desarrollo, reportes de datos, publicaciones o todo lo que vayamos a generar. Esto parece tácito, ¿ok? Sabemos que si algo estoy haciendo mal, donde estoy agarrando datos que no son míos o datos falsificados, no es bueno. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero en esta parte de la ética y la investigación, quiero hacer énfasis en una frase que encontré, porque la investigación se trata de generar conocimiento que nosotros vamos a divulgar, a difundir a otras personas que conozcan sobre nuestra área o que no conozcan sobre nuestra área. Pero eh, esto lo saqué de un libro que estoy leyendo y dice, las personas no quieren comunicadores perfectos, pero sí auténticos. O sea, cuando yo voy a transmitir algo, lo importante no es que lo haga de la mejor manera, porque puedo tener fallas en mi léxico, en ademanes, en muletillas, etcétera, pero sí que sea real, o sea, que sea honesto en lo que estoy hablando y no falso. Esto es lo que quiere decir esto. Eh, entonces, el doctor Luis Codina, profesor de la Universidad de Valencia, señala tres elementos a evaluar en la ética de la inteligencia artificial. Él señala cuatro, yo solamente coloqué tres. Uno es la fuente y atribución. Sin fuente no podemos mantener la cadena de atribución. Cuando se rompe esta cadena, los autores originales pierden el reconocimiento que les corresponde. Cuando nosotros generamos contenido sobre inteligencia artificial, muchas veces digamos, hacemos la consulta y ni siquiera le pedimos a la herramienta que genere referencias acerca de dónde sacó la información que me está dando. Sencillamente acaba de generar un bloque de un artículo, de un contenido, y el contenido me pareció genial, pero estoy omitiendo de a quién fue el que escribió la información que está generando la IA generativa. Otro aspecto es la fuente y verificación. Todo contenido generado por inteligencia artificial debe tener una fuente. Si nosotros no podemos verificar la fuente, entonces es muy difícil saber si la información que él me está dando viene de un lugar académico o científico o sencillamente tomando en cuenta toda la red, incluyendo Wikipedia o Rincón del Vago y todas estas plataformas. Por último, es un elemento muy importante, las autorías de la IA. La IA no tiene conciencia, no tiene agencia, no sabe lo que van a hacer. O sea, si algo pasa con un artículo generado por inteligencia artificial, que usted envió a una revista, envió a un congreso y alguien le indica, mira, sabes que estos resultados que tú estás plasmando aquí no son ciertos, parecen extraños, no son sustentables. Es más, hay elementos aquí que parecen copiados de otro artículo, así que vamos a tomar medidas. Y usted dice, bueno, esto me lo generó la inteligencia artificial. No, no, es que la IA no es un autor. Por lo tanto, no acarrea responsabilidades de lo que él haga, las responsabilidades las tengo que tomar yo. Aunque algunas editoriales están recomendando una propuesta de cómo citar el enlace del prompt generado
para yo, digamos, el que yo generé para crear ese nuevo contenido. Es una propuesta que todavía muchos están, digamos, no de acuerdo en que se haga, pero por ahí anda. ¿Qué trae como consecuencia que yo omita en la inteligencia artificial el contenido que yo estoy generando? Si es cierto, si es falso, sencillamente está bien estructurado, yo lo entiendo. Debemos entender que lo que yo haga por inteligencia artificial, yo soy el experto. Él va a generar las consultas que yo le hago, pero yo soy el experto, así que yo debo ser el filtro. Y aquí voy a mostrar varios estudios que se han hecho en torno a precisamente artículos generados por inteligencia artificial. Esto fue en el año 2023-2024. Se hizo un estudio de 139 artículos disponibles en Google Scholar de 19 revistas y de 19 bases de datos universitarias. Se encontró, obviamente, presencia de inteligencia artificial, esto basado en diferentes palabras comunes que utilizan esta herramienta, eh, y los resultados eran que estaban en revistas no indexadas, en base de datos universitarias. Los temas eran muy sensibles, eran temas de salud, medio ambiente y tecnología. Era un poco difícil detectar si habían sido generadas por inteligencia artificial, pero ciertas características le dieron. Y el elemento, digamos, crítico de esto es que estas publicaciones habían sido, valga la redundancia, publicadas y había riesgo de que otras personas citaran esa información que estaba, eh, digamos, hecha sin ninguna rigurosidad. Por lo tanto, para el grupo de personas que hizo esta investigación, estos resultados pueden generar pérdida de confianza en la ciencia. Disculpa un momentito. La BBC, esta es una noticia que salió hace poco, hizo un estudio sobre cerca de 100 noticias que habían sido publicadas en diferentes temáticas. Disculpe. Habían sido publicadas en diferentes temáticas en 4 chats diferentes, entre ellos Géminis, Copilot, Pretzel. El doctor Eduardo Caballero tiene una pregunta. Sí, buenos días. Buenos días, doctor Eduardo. Sí, sobre lo que comentaba de las fuentes y autorías en trabajo de IA, yo les comento que, bueno, yo imparto el curso de metodología de la investigación y entonces yo hice una prueba sobre elaborar un marco teórico, ¿no? Usando ChatGPT o estas herramientas IA. Y claro, solicitando referencias en formato APA. Y ok, perfecto, el texto, todo luce bien, pero aparte, bueno, no he tenido la oportunidad de ver los estudios que usted comenta de los conceptos similares, pero cuando fui a revisar las referencias bibliográficas para corroborar, les comento que más de la mitad no eran precisas, no eran exactamente cuando las buscaba en ya sea Google Scholar, IEEE, no coincidían los autores, el título del artículo no era el mismo, habían variantes en las palabras. Entonces, ya eso yo se lo transmití a los estudiantes y se lo transmito ahora porque estoy impartiendo el curso nuevamente en este verano, de que se dan esas situaciones con estas herramientas. O sea, perfecto, uno la puede utilizar como un apoyo por temas de tiempo, que me imagino lo que vamos a estar aprendiendo hoy, digo, durante esta semana, pero que es responsabilidad también de verificar lo que se genera y si en realidad el texto corresponde al el texto utilizado o parafraseado corresponde a lo que corresponde al artículo, ¿no? Que está siendo referenciado. Era para aportar ahí en cuanto a ese punto. Gracias. No, excelente, doctor Eduardo, y sobre todo excelente
el tema desde el punto de vista de metodología de investigación. Tal cual como usted dice, lo vamos a mencionar más adelante. Y quiero seguir con esta noticia muy rápida, no quiero detenerme aquí, sino resumirle que estos 45 periodistas encontraron, digamos, información que no era correcta en estas 100 noticias que habían sido publicadas. ¿Por qué no eran correctas? Porque había información de datos reales, pero había información en contexto que había generado la IA generativa que no eran totalmente ciertos. ¿Ok? Déjeme. Ahora, desde un punto de vista ético y desde un punto de vista de usuario, hay, digamos, 3 enfoques sobre la postura de inteligencia artificial de los usuarios. Hay 2 enfoques principales que realiza un profesor de la Universidad de Valladolid, que ahora se me omite, se me va el nombre, y él decía que hay una postura de las personas o la inteligencia artificial versus los humanos, y luego él dice que hay otra postura de las personas que conocen inteligencia artificial versus las personas que no conocen inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo con eso, pero nosotros añadimos 2 elementos que creo que son importantes. Uno, el enfoque pesimista, por decirlo así, en el uso de la inteligencia artificial, donde decimos la IA es una amenaza para la humanidad. Existe un temor de que yo pueda ser reemplazado, de que me van a robar mi trabajo, de que las máquinas van a reemplazar mi puesto de trabajo, o que sea tanto lo que use que yo no voy a poder pensar porque ella piensa por mí. ¿Ok? Esa es una forma de ver las cosas. Luego está la parte práctica o conformista, donde la IA es un atajo sin cuestionamiento. Es un uso pasivo de la IA y el doctor Caballero mencionaba algo. Yo estoy usando la inteligencia artificial con mis docentes, pero con mis estudiantes, pero yo le estoy dando ciertas directrices. Entonces, la parte del conformismo está en que yo necesito un documento que tenga esta información, no importa si las bibliografías no existen, él me las está colocando, yo lo voy a colocar así, armo y estructuro todo mi contenido, allá va ese asunto. Y luego está la postura equilibrada, que creo que es la que está actuando en el ejemplo del doctor Eduardo, la IA como una herramienta potenciadora. Yo necesito saber en la IA cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Yo debo saber cuáles son las consecuencias si yo estoy utilizando algo en la IA que no esté acorde con los resultados. Entonces, debo tener esa postura. Y aquí viene los primeros elementos de, digamos, una postura práctica dentro del ámbito de investigación. Dentro del ámbito de investigación existe un grupo de revistas llamado revistas depredadoras. Las revistas depredadoras son revistas, el doctor Luis Collida hace una definición muy sencilla. Dice, son revistas que publican artículos sin aplicar los estándares de calidad que se espera que las revistas genuinas tengan. ¿En qué sentido? Son revistas donde el proceso de evaluación, de revisión, peer review, es tan sencillo que usted puede enviar un artículo hoy y mañana ya le han aprobado el artículo. Así de sencillo son las revistas depredadoras. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que el proceso de revisión por pares es un proceso que me ayuda a mí, desde el punto de vista de editor de revista, a mitigar los errores o digamos las publicaciones que no tienen esa rigurosidad científica. Pero si no existe, entonces va a dar oportunidad a que artículos generados desde inteligencia artificial pura y dura, sin revisión, sin evaluación, sean publicados en esta revista. Para que usted tenga una idea, en el año 2015 se hizo un estudio sobre revistas depredadoras y se identificaron cerca de 1.400 revistas. En el año 2022
según una empresa llamada Cable Predatory Report, contabilizó cerca de 15.500 revistas depredador. Una característica de las revistas depredadoras, como decía, no existe una revisión por pares, pero son revistas que publican hasta 4 volúmenes al mes. O sea, porque es tanta la información. Por lo tanto, la producción es masiva, los problemas son éticos, no existe un impacto académico, pero en el peor de los casos, y precisamente por eso quiero resaltar, no solo estas revistas están aceptando artículos generados 100% de inteligencia artificial, sino que se ha encontrado evidencia que estas bases de datos están siendo utilizadas para alimentar los LLM o los modelos de inteligencia artificial. Por lo tanto, aquí viene un concepto, digamos, de programación que se llama GIGO o GIGO, en inglés no sé, que es garbage in, garbage out. O sea, si yo le estoy dando al modelo basura, el modelo me va a tirar basura. Y en algunas pruebas que nosotros hemos hecho, con precisamente, más que todo con ChatGPT y Géminis, llega un momento de los prompts que hemos dicho, le hemos escrito, esta información no parece real. Y él trata de buscar la referencia y luego me ha dicho, no encuentro referencia de este documento. ¿Puedes añadir este contenido? Y él lo añade. O sea, al final y al cabo, la herramienta va a hacer lo que yo le estoy diciendo. Y si él está encontrando información certera o no certera o información que hace falta, yo se la digo, él me va a dar una respuesta, pero lo malo de esto es que él está aprendiendo también, no solo de lo que él encontró, que no es correcto, sino de lo que yo le estoy diciendo. Así que en el ámbito de las revistas depredadoras tenemos que tener mucho cuidado cuando publicamos. Jaime Wynn, Susel, si me lee el Sí, comentario. bueno, no, ya habilité mientras estaba en la Ok, plataforma, habilité otra computadora. Acuérdense que soy maestro de ajedrez, tengo que jugar rápido mentalmente. Bueno, excelente, Lo profe. importante aquí es lo siguiente. Vengo de un sistema, vengo del canal de Panamá, del grupo de confiabilidad de ingeniería, y entonces, sí, lo que usted dijo es cierto. Cuando alimentábamos mal la información, los resultados no eran lo que esperábamos. Eso era cuando aplicábamos análisis de sensibilidad dentro del programa. Entonces yo me imagino que acá es lo mismo. Mi pregunta se basa en lo siguiente. ¿Hasta qué grado nosotros podríamos confiar en este tipo de información o tendríamos que tener una evaluación previa para poder saber qué nos sirve y qué no nos sirve? Bueno, su pregunta es interesantísima. Le voy a contestar como decía una herramienta de ChatGPT. Decía, enhorabuena, muy buena pregunta para estimularme. Bueno, no hay 100% de certeza de confiar en esta herramienta. Y parte de la no certeza es porque no sabemos de dónde va a agarrar todas las fuentes. Y de hecho, parte de lo que nosotros queremos mostrar aquí es las fuentes de información de las herramientas que yo estoy utilizando. ¿Conozco yo las fuentes de información de las herramientas que yo estoy utilizando? Si yo conozco las fuentes de información, entonces tengo un paso adelantado para elegir. Pero hay un elemento importante que lo vamos a ver más adelante. La IA tiene un defecto y ese defecto, lo adelanto, se conoce como alucinaciones. O sea, no hay certeza de que todo lo que él me está generando es concretamente cierto. Así que yo debo ser un filtro de la información que él me genera y como decía el doctor Eduardo Caballero, yo debo verificar las fuentes de información si existen de lo que él me está generando. No puedo dejar que él me haga todo y decir que lo que él me generó porque tiene una lógica contextual pueda decir, no, eso está bien, ¿ok? Así que el ser humano sigue inmerso. De hecho, lamentablemente no coloqué esa gráfica, pero hay un porcentaje de confiabilidad, por decirlo así, según la respuesta dada por todos estos modelos. Y el mejor modelo, no estoy diciendo que es el mejor modelo en esta prueba era ChatGPT con cerca de un 55% de datos correctos en el estudio que se hizo. No estoy diciendo que es el mejor modelo, estoy diciendo que en este estudio, ¿ok? Entonces,
queda de parte de uno verificar esta información, profesor. Muchas gracias. Perfecto. IA generativa y la ciencia fantasma. ¿Ok? Es un término que venimos... Ok, hay dos preguntas más. Profesor Belisario Centeno. Hola, buenos días, muchas gracias. Interesante el tema. Mi consulta surge a raíz de una noticia que sale en la prensa hoy relacionado con que Corea del Sur como nación prohibió o suspendió temporalmente el servicio de DeepSeek por temores de que estén utilizando las bases de datos generadas desde Corea del Sur, pero manejadas en China y que pueden ser sensibles para la seguridad nacional. ¿Qué tan cierto es que es como abrir una ventana de doble vía, que también pueden sacar nuestra información, no sé, de una manera oculta, sin que nos demos cuenta, y eso puede ser un peligro cibernético? Bueno, de qué es cierto, le puedo decir que es cierto, en el sentido, hace poco veía precisamente una noticia en China, donde se han colocado varias cámaras de vigilancia, no varias, N cantidad de cámaras de vigilancia en prácticamente todos los metros, y la gente está utilizando una especie de máscara para no poder ser identificado por esas cámaras. Según algunas personas, este monitoreo que se está haciendo es para identificar el movimiento de cada una de las personas y tenerla en una base de datos y poder que estas herramientas puedan aprender el mover diario de la población, que puede utilizarse para N cantidad de cosas. Y vuelvo y reitero, ¿de dónde sacan las fuentes de información estos LLM? Hay por lo menos dos de los chats que he utilizado donde usted puede personalizar quién es usted. Usted le puede decir, por ejemplo, yo puedo decirle a él, mira, trátame como Dani Murillo, profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá, por inventarle algo, porque me permite personalizar esto. Y cuando él me va a responder, me dice, ¿qué tal, Dani Murillo, profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá? La respuesta es esta. Y yo lo veo como algo sencillo, pero ¿qué ocurre? Yo le estoy brindando información al LLM de quién yo soy, y adicional, con todas las consultas que yo le estoy haciendo, él está entendiendo qué tipo de perfil yo soy. Y esa información hacia dónde se va, no tengo la menor idea, pero estoy seguro que él la está utilizando para aprender. Así que no está alejado lo que usted está diciendo, porque de hecho hace poco creo que hubo una demanda o algo, el doctor Cedeño de la Asamblea puso una denuncia sobre una empresa que estaba solicitando el escaneo de iris de las personas, y creo que le daban como $50, si mal no recuerdo. Y hay un montón de personas que fueron a eso, pero nadie preguntaba, ¿y para qué tú quieres el iris mío? O una base de datos que no sé ni para qué es. Nadie preguntó. Había una herramienta, o hay una herramienta también, donde usted insertaba su foto, y esta foto él la convertía en una foto en movimiento, y empezamos a subir cualquier cantidad de fotos para ver cómo mi abuelita, que había fallecido hace años, se movía los ojos, etcétera, etcétera. Y lo que estábamos haciendo es alimentando un nuevo modelo de IA generativa con toda esta información. Entonces, vuelvo y le reitero, que estén utilizando este tipo de información, no lo dudo. Ahora, ¿quién le está proporcionando esa información? No sé si nosotros mismos o una fuente en particular. Y de hecho, aquí me adelanto un poquito, lo siento, Susel, pero dentro de lo que va a ver Susel, nosotros hemos encontrado de que hay personas que suben una publicación de ellos completa, que van a publicar en un artículo, por decirlo así, y se lo suben a la herramienta de ChatGPT para que lo analice. O sea, tú le acabas de dar una publicación a un modelo de IA generativa que no se ha publicado y se lo acabas de entregar en la mano. ¿Qué va a hacer él con ese recurso? Solo la herramienta lo sabe, pero usted no sabe si el día de mañana vas a ver la misma publicación con otros autores porque tú le cediste eso. Entonces, tenemos que tener precaución con lo que nosotros subimos y le damos a estos modelos. ¿Ok?
Ok, vamos, creo que vamos bien. Ciencia fantasma. ¿Qué es la ciencia fantasma? La ciencia fantasma es un concepto que nace alrededor del año 2021 y hay muy poca literatura o científica con respecto a esto, más bien notas al editor, estudios variados de algunas empresas, pero la ciencia fantasma es la creación de publicaciones científicas falsas que pueden ser por encargo o pueden ser sencillamente porque yo las he estado realizando. Pero el enfoque aquí es que no son ciertas, son investigaciones que no existen, son publicaciones que carecen de evidencias empíricas sólidas y que se basan solo de ideas, que es prácticamente lo que nosotros hacemos con la inteligencia artificial. Según una investigación internacional, 21.8% de los artículos retirados de revistas indexadas en el año 2021 fueron retractados debido a la ciencia fantasma. Cuando hubo el tema de COVID, ese año se publicaron, según unos datos que sacamos de la base de datos Scopus, cerca de 45.500 publicaciones, solo en ese año. ¿Qué resulta? Que eso fue en el 2020. Del año 21 al año 22, se retiraron cerca de 30% de estas publicaciones en diferentes revistas. ¿Por qué? Porque como era tan rápido lo que nosotros queríamos ver sobre el tema de COVID y el SARS, entonces había gente que hizo pruebas que no tenían evidencia empírica. Y claro, cuando pasó todo el auge de esto, las personas que utilizaron estas publicaciones para replicar se dieron cuenta que no era cierto lo que se había hecho y empezaron a retractarse las editoriales. Y hay un detalle importante, y regreso al tema de la revisión por pares. En algunas universidades, las publicaciones en temas de maestría y en temas de doctorados, cuando te vas a graduar, necesitas hacer publicaciones en revistas indexadas de alto impacto. Las publicaciones en congreso están siendo desestimadas como un recurso de investigación. ¿Y esto a qué se debe? El 60% de las publicaciones de congresos que solicitan resumen presentan trabajo con poco rigor científico. Y en algunos casos, las publicaciones de congresos son de 4 a 6 páginas, incluyendo la página de introducción, incluyendo la página de referencia, o sea que solo tiene 4 páginas de contenido. Por lo tanto, las probabilidades de que ese artículo presentado en el Congreso sea falso es enorme. Por lo cual, las universidades están omitiendo este tipo de artículo en el cual nosotros también somos responsables de lo que está pasando. ¿Qué genera la ciencia fantasma? Obviamente, autores fantasma que va en dos vías. Uno, incluir personas que no han participado en la publicación o incluir personas, digamos, que no ha contribuido de forma sustancial, pero voy a mencionar al doctor Eduardo Caballero, porque es el nombre que estoy viendo aquí. Yo le voy a decir a Eduardo, mira, Eduardo, tengo una publicación, ya está terminada, ya está validada, no sé si quieres participar. Dice Dani, ¿qué tengo que hacer? Nada más coloco tu nombre porque yo sé que tú estás trabajando en el tema de informático, tiene buenas citaciones y Eduardo me dice, perfecto, listo. Eso es un autor fantasma, un fantasma autor, una persona que no ha contribuido a las publicaciones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la IA generativa? Bueno, nosotros dentro de algunas propuestas de algunos editores están recomendando que ChatGPT principalmente sea un autor, cuando realmente ChatGPT no contribuye en absolutamente nada porque él está, de lo que aprendió, él me va a decir lo que yo le estoy preguntando, pero él realmente no es un autor. Eduardo, el doctor Eduardo, dígame. Sí, lo mismo ocurría con propuestas de investigación. No sé si recuerdas, hace varios años decían, bueno, vamos a incluir al doctor tal para darle más peso a la propuesta y nosotros trabajamos el proyecto. A veces se daba eso también. Claro, perfecto, exactamente, es el mismo ejemplo. Ahora, esta mala práctica que yo menciono como autores fantasma
lamentablemente, ha tenido un modelo de negocio, y este modelo de negocio se llama ghostwriting. ¿Qué ocurre? Hay empresas, de hecho en Facebook puedes encontrar un montón. Usted le dice, mira, ¿sabes qué? Quiero entregar un artículo del Congreso tal, de la temática tal, con tantas páginas y con tanta referencia bibliográfica. Ah, ok, perfecto. ¿Cuál es el Congreso? Ellos verifican el Congreso, bajan la plantilla y luego me retornan el artículo con los autores que yo indiqué o yo solo, y pago una cantidad. Esto se hace para libros, esto se hace para publicaciones, pero lo más relevante de esto es que esto era algo, digamos, entre una persona y yo. Ahora existen Ghostwriting IA, o sea, hay una herramienta de inteligencia artificial en la cual yo le pido exactamente lo mismo que le pedí a una persona y él me genera todo el contexto con fuentes bibliográficas válidas, etcétera, etcétera, pero yo no estudié ni leí absolutamente nada. ¿Ok? Es una práctica muy desleal. ¿Qué genera esto? Profesor Jaime Wynn, dígame. Sí, como docente nos toca a veces asesorar tesis. La pregunta mía es que hoy en día, con estas herramientas, el estudiante es capaz de poder generar una tesis. Claro, él va a tener que hacer una evaluación y revisarla, pero se podría hacer una tesis de los temas que él presenta a la facultad y desarrollarla de una manera tan inteligente. Claro, va a llevar su momento que él va a tener que analizar y habrá que, como dice usted, revisar cosas que no son las más apropiadas, pero posiblemente genera un estudiante que sería un estudiante fantasma, si vamos al término. Ese estudiante fantasma hace una labor de tesis y se gradúa, quizás hasta teniendo una nota de 100. Ese es mi cuestionamiento con respecto al futuro. Claro. Sí, su cuestionamiento es válido y de hecho los estudiantes fantasma me parece genial. Y de hecho hace un tiempo conocí un caso, un conocido, que él tenía que dar una materia de matemática, no recuerdo, y era muy malo en esta materia. Así que le pidió a alguien que fuera todo el semestre por él y ya pasar asistencia. Así que iba muy bien el semestre, pero obviamente el que iba bien era su compañero. En el semestral, el compañero sustituto, el compañero fantasma, no pudo ir. Así que no pudo presentar el examen y el compañero tuvo que retirar la materia. En el siguiente semestre, el compañero fue de nuevo, el original, y cuando la profesora vio el nombre, dice fulano de tal, y él no supo levantar la mano porque obviamente el que había ido todo el semestre era el y que había aprendido era el otro. ¿A qué traigo a colación esto? Precisamente lo que usted decía. Un estudiante que genera una tesis a través de ella generativa, literalmente es un estudiante fantasma porque no va a aprender nada. El problema es que qué hacemos con ese tipo de documento y qué medidas tomamos en nosotros. Ahora, algo que le adelanto aquí y precisamente las fuentes de información. Las fuentes de información son útiles porque en la medida que yo genere evidencia de lo que yo estoy haciendo, yo puedo verificar si ese trabajo de tesis realmente ha sido diseñado por el estudiante o puedo compararlo con otros trabajos. Pero para que usted tenga una idea, y esto es genérico, en Panamá, yo coordinaba la sección de investigación del Consejo de Rectores de Panamá y en Panamá hay 29 universidades. Todas las universidades tienen biblioteca. Hay 14 universidades con repositorios que son plataformas que albergan documentos académicos y científicos. Y existe un lapso entre, digamos, 15 años a 80 años, el tiempo de las universidades, y solo existen 2.000 tesis digitales de esas 27 universidades en un lapso de 80 años.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos una fuente de información para verificar si los documentos creados por otros estudiantes son falsos, o por lo menos para contrastar un poco con los de inteligencia artificial generativa. No hay forma, ¿no? ¿Ok? Así que es algo que debemos hacer. ¿Qué genera la ciencia fantasma? El mismo elemento, publicaciones fantasma, publicaciones que no existen. Pero se han encontrado artículos donde no han sido generados por inteligencia artificial, pero se han manipulado intencionalmente los datos. Queríamos que en una prueba, por ejemplo, una prueba estadística de normalidad, los datos fueran normales y no me salieron normales. Así que modifico los datos para que los datos puedan ser normales y utilizar pruebas estadísticas paramétricas. Eso se ha encontrado evidencia de la forma intencional de los datos y de hecho lo vamos a ver aquí. Uso de referencias inexistentes. Se me acabó el tiempo, ya escribí el artículo, solo tengo 5 referencias y me pide la revista que sean 15 o 20. Bueno, agarro la inteligencia artificial, le doy el contenido y le digo a él, genérame referencias para todos estos contenidos. Y él me va a buscar referencias para este contenido. Profesor Wing, ¿tiene pregunta o dejó la mano levantada? Tengo la mano levantada, la voy a sacar. No tengo más preguntas y gracias por la contestación. Ok. Otro detalle común y también es parte del uso de la IA generativa. Antes era un poco complejo hacer artículos con otra estructura y en otro idioma. Ahora es muy fácil. Yo puedo darle un artículo a cualquiera de estas herramientas y decirle que me cambie el contexto del artículo, que modifique la forma, el léxico de los resultados y que me dé recomendaciones sobre otro posible resultado. ¿Por qué se utiliza esto? Bueno, porque voy a enviar ese mismo artículo a un congreso, voy a enviar el mismo artículo a una revista y voy a enviar el mismo artículo a otra revista en otro idioma y también le pedí a la IA que me tradujera este documento. Entonces, son malas prácticas que están generando que las revistas depredadoras, y no solo las revistas depredadoras, se llenen de estos materiales. Pero hay un elemento más importante y esto sí tiene que ver con las IA generativas. Todas las IA generativas, los modelos de IA generativas tienen un problema. Y este problema se llama alucinaciones en el término en español. Y son respuestas que parecen ciertas, pero que no están basadas en hechos reales. Parecen legítimas, pero la capacidad de la inteligencia artificial, por decirlo así, es tan estructurada que no solo me inventa la respuesta, sino que me inventan la cita, me inventan los autores y prácticamente la información que me está generando es falsa. Este concepto se llama alucinaciones y esto lo hace con mucha frecuencia las herramientas de IA generativa, y una forma de evidenciar o evaluar esto es tomar las referencias que yo le pedí que generara y verificarlas en un navegador. Y se va a dar cuenta de que hay referencias que no existen. De hecho, le manda a revistas que ni siquiera nunca han sido publicados y prácticamente lo que hace la herramienta es inventarla. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, sencillamente ocurre por 2 razones, según estudios. Uno, él tiene que brindar una respuesta y al no brindar una respuesta, une varios contenidos buscando una coherencia en la información, pero al no encontrar una referencia lógica, entonces él arma una referencia según la estructura que él ya tiene definida. Pero como dije antes, no son ciertas. Aquí el problema es lo siguiente. Una cosa es que yo sepa que las IA generen alucinaciones
no intencionales o intencionales por el modelo. Y otra cosa es que yo sepa lo que está haciendo la IA y aún así lo utilice. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Y de hecho ese ejemplo lo vamos a ver aquí. Un día en una práctica le dije a la IA que me generara información sobre ciencia abierta y medición científica en Panamá, en Centroamérica, perdón. Él me generó el contenido y ciertas referencias. Le pedí creo que 10 referencias. Dentro de esas 10 referencias solo había una referencia mía. Así que le dije a la IA que me cambiara esas otras nuevas referencias que no eran mías por mi referencia, por Dani Murillo, aunque el contenido no estuviera relacionado. Y lo que hizo fue que creó un nuevo contenido con todas las referencias de Dani Murillo y algunas referencias vinculadas a un párrafo de texto que nada tenían que ver con lo que yo había escrito. O sea, esa es una forma de manipular la alucinación de la IA a, digamos, a mi conveniencia, a sabiendo de que no hay una referencia, entonces coloco una mía y tengo varias citas y es lo que se conocen como citas falsas dentro del contexto educativo. Este es un ejemplo muy sencillo y aquí voy a dar un espacio de un contenido y referencia falsa. Yo le pedí que generara un contenido sobre IA generativa de escuelas primarias y él me generó varios párrafos. Dentro de estos párrafos es este que aparece aquí. Y esas 6 referencias que aparecen ahí no existen. Pero si usted la ve, alguien me decía una vez, dice, bueno, pero uno se puede dar cuenta si las referencias son ciertas porque tienen DOI. El DOI es un identificador único de documento que permite darle seguimiento a una publicación, pero eso es irrelevante. El DOI solamente es una URL que apunta a otra URL y él puede inventarla. Y si ustedes ven aquí, todas estas que aparecen aquí están inventadas por el IA. ¿Hay consecuencias acerca de esto? Bueno, usted me está hablando un montón de ejemplos y sí, ya algunos los he escuchado, algunos los he visto. De todo el material que yo les coloqué en el PDF, esta diapositiva no la coloqué. Y no la coloqué no porque esta información no sea cierta, sino porque es una información un poco sensitiva desde el punto de vista de lo que ha pasado, pero aquí hay varias referencias donde puede buscar esta información. Casos no éticos de la investigación, y trato de hacer esto porque uno de estos personajes, que no voy a señalar quién fue un profesor mío en un curso de inteligencia artificial y me pareció un profesor genial. Y luego encontré estas publicaciones. ¿Qué pasó con estas personas? Bueno, en la parte de arriba aparece el número de publicaciones y el número de citaciones que tiene cada uno de ellos. En el caso del señor Mark Taser, fue encontrado evidencia de que este señor manipuló imágenes de resultados de cáncer en sus publicaciones con tal de que el proceso que él utilizaba fuera eficiente. En el caso de Juan Manuel Lorenzo y Rafael Luque, y ahí coloco las universidades porque esto es público, Juan Manuel Lorenzo generaba 176 trabajos en un año. Él solito. Bueno, él y su grupo de investigación. Un método llamado paper mill, o sea, como una fábrica de paper. Todo el mundo publica paper y entonces aparecemos todos y con ellos vamos aumentando nuestra producción científica. Rafael Luque generaba una publicación cada 37 horas. ¿Cómo hacían tantas investigaciones en tan poco tiempo? Y el último es uno de los casos más sonados, Juan Manuel Corchado, de la Universidad de Salamanca. Engrosó su perfil académico desde el punto de vista de las publicaciones, sus citaciones, publicando en revistas depredadoras. Publicaban esas revistas, las citabas en revistas de alto impacto y con eso aumentó
el número de citaciones que tenía y de hecho se encontró evidencia de que había publicaciones de él que tenían cerca de 100 hasta 200 autocitas por publicación. Este es el resultado de la no ética investigación, del uso de ciencia fantasma. En algunos casos, sobre todo de los últimos dos, se encontró evidencia de que algunos utilizaban inteligencia artificial. Tal vez no era el caso de estudio, pero que sí la utilizaban. Así que, ¿qué ha traído como consecuencia esto? Bueno, obviamente, así como nosotros, profesor Belisario Centeno, tiene una, levantar la mano. Sí, muchas gracias. Una consulta. ¿Puede uno utilizar estas mismas herramientas de inteligencia artificial para descubrir cuando haya alguna cita fantasma o incluso plagio? Pensando yo en un grupo de 40 estudiantes y me tiran todos puros reportes fantasmas y cada uno me cita 20 estudios. Imagínense multiplicar eso, son exceso de verificaciones manuales que tendría que hacer. Y por eso me planteo si existe la posibilidad de usar la misma herramienta para revisar la autoría. Ok, de las herramientas que conozco, no sé si hay libres, pero hay herramientas de similitud o antiplagio, como el caso de Turnitin, que tiene una opción para verificar no solo si hay similitud, si hay plagio, sino también si hay características de uso de herramienta de inteligencia artificial y valida la referencia. ¿Cómo valida la referencia? Bueno, la herramienta lo hace y puedo decir que es muy sencillo, pero lo que hace es ir a la web y si hay una respuesta de la web, quiere decir que el documento existe. Hay otra herramienta que se me va el nombre, hace poco un colega de la Universidad de Panamá nos las dio, pero es una herramienta que hace exactamente lo mismo. Busca si la URL en la referencia existe, porque es lo único que nosotros podemos probar. Una en certera, gratuita, no le puedo recomendar ahora mismo porque no tengo. De hecho, en la práctica nosotros hicimos una prueba y creamos un algoritmo muy sencillo, un lenguaje que se llama Python, que lo único que hacía era que yo le daba un listado de URLs y él verificaba si existía o no. Pero es la forma en que se hace. No le puedo decir una herramienta, pero sí coincido con usted en que verificar 40 trabajos con 10 URLs cada uno es una tarea titánica que es imposible. Y por eso precisamente estamos hablando del tema de ética, porque hay un elemento que debemos estar inmersos. Yo debo estar seguro de lo que estoy haciendo y lo que estoy entregando. Si el estudiante y el docente no tienen esto inmerso, el tema de ética y moral, entonces seguiremos generando contenido que no es real. Profesor Andy Espinosa. Sí, buenos días, profesor, y excelente realmente todo lo que usted estaba explicando. Me parece pues que también nosotros como docentes debemos cambiar un poco la metodología de cómo solicitamos al estudiante presente sus trabajos o investigación. Porque sí es cierto, la inteligencia artificial es algo que está y que va a seguir avanzando. Entonces, me parece que una forma sería que nosotros como docentes vayamos cambiando un poco el chip del esquema, digamos, tradicional de enseñanza a una enseñanza basada en las TICs. Digamos, para cambiar un poco la forma como tradicionalmente hemos venido enseñando y dirigir, digamos, al estudiante hacia las cosas que necesitamos que trabajen con las TICs, es decir, con la inteligencia artificial. Entonces, yo pienso que eso evitaría, pues, que
sea algo abierto, sino que nosotros lo controlemos en el sentido de que cosas específicas y que sí, de hecho, que eso sea mandatorio usar la inteligencia artificial, pero eso sí, con los parámetros, y los parámetros los tenemos que dar nosotros para que entonces no colapse la cantidad de información. Entonces, yo creo que ahí es el tema de cómo nosotros ir también cambiando la metodología de cómo enseñamos tradicionalmente y ajustarla pues a esta nueva herramienta que a mi parecer es maravillosa para el tema de investigación y para los trabajos. Simplemente pues yo pienso que debemos ahí cómo aprender para esto lograr sacarle, y como dice usted, potenciar realmente la investigación y transmitirle eso también a nuestros estudiantes, ¿no? Gracias. No, gracias por usted, por la intervención, profesor Andy, y excelente el comentario. Cuando mi hijo iba a pasar de sexto grado a primer año, tenía que trasladarse en un busito, iba a conocer nuevos compañeros, iba a estar un poco distante de nosotros, y nosotros lo llevamos al pediatra y el pediatra habló con el niño y no sé qué, y nos dijo algo interesante el pediatra. El pediatra nos dijo, su hijo es un niño muy querido, pero ustedes no lo pueden mantener en una burbuja, porque él se tiene que enfrentar al mundo y por lo tanto deben enseñarle ese mundo, porque hay personas que pueden lastimarlo y él tiene que estar preparado. ¿A qué voy con este ejemplo? O sea, nosotros intentamos entender de que él iba para primer año, iba a haber compañeritos y venía el bullying, venían las amiguitas y todo lo demás. Y yo creo que lo mismo, como decía el profesor Andy, menciona, no puedo ser ni pesimista ni conformista, debo ser una persona equilibrada con respecto a la inteligencia artificial. Esto llegó, se va a quedar, va a seguir evolucionando y yo debo integrarlo a los estudiantes para que lo utilicen porque esto mejora el proceso. Esto no va a reemplazar el conocimiento a menos que, vuelvo y le digo, yo le diga a ChatGPT que me aplaude un proyecto y me lo haga y entonces lo entrego y no aprendí absolutamente nada, ya ese es otro enfoque. Pero si lo usamos, así como decía el profesor, de forma prudente dentro del proceso, el estudiante va a ser beneficiado dentro de la academia y ustedes van a ver algunas herramientas, como dije, estos 4 días que en particular a nosotros nos ha ayudado mucho y algunas de estas actividades las hacíamos con ChatGPT. Entonces, ya nos ayudaba, pero no al nivel en que esta herramienta nos pueda aportar ahora. Así que gracias por la intervención y como dije antes, en cualquier momento levante su mano. Este video está siendo grabado, así que va a ser compartido por usted y estos comentarios y todo esto queda para nutrir el curso. Ahora, ¿qué ha pasado, doctor Eduardo? Sí, solo era un aporte con respecto al tema de los estudiantes, y eso lo estoy experimentando con el curso de metodología de la investigación, y es el hecho de que obviamente la TICs o las tecnologías llegaron para quedarse, y más aún pues estas herramientas de IA, que aparte de que el estudiante tiene que hacer investigación, o sea, buscar, leer, porque esa es la otra parte, yo diría que es como el reto de las nuevas generaciones de inculcarles la lectura y que entonces a partir de ahí redacten. Evitar o decir que, bueno, que si utilizan IA, la nota va a ser mala, etcétera, sino que ahora tienen que, como usted está explicando, que ellos indaguen si en realidad esa fuente es confiable. Entonces, otra cosa, durante el proceso, uno puede de repente verificar si en realidad están investigando, es que generen esa famosa lista de referencias bibliográficas que tienen que ver con el tema que están desarrollando, para efectos de que hicieron una investigación previa, ¿cierto? Ahora, si utilizan una IA para resumir los artículos y entonces tomar lo que necesitan para colocarlo, podríamos verlo como un tema de ahorro de tiempo,
pero lo importante es que ya hicieron una investigación previa de esas fuentes, como lo que usted viene diciendo desde un inicio y que me ha dado luces para ver el curso de otra manera. Que en lugar de repente decir que, bueno, que esta redacción no creo que sea tuya y yo no puedo castigar al estudiante de esa manera. Claro. Entonces, lo importante es que se dé un desarrollo o una evolución integral en ese sentido, de lectura, redacción, y que el estudiante de esa manera, pues, descubra si en realidad eso es lo de él o prefiere irse por otro ramo de lo que es nuestras profesiones, porque eso podemos investigar o estar en la parte profesional como tal. Era lo que quería aportarles. Gracias, doctor Eduardo. Bueno, ok, ¿qué pasa en el ámbito de las publicaciones? O sea, ¿se han encontrado estos problemas en las revistas? ¿Se han encontrado estos problemas en la base de datos? Pero yo no escucho nada. O sea, usted nos está diciendo cosas que debemos tener cuidado, pero yo no escucho que ha habido de alguna forma herramientas o políticas para mitigar. Bueno, el año pasado, eh, una base de datos llamada Clarivate, que corresponde, es un grupo que integra una base de datos que se llama Web of Science o WOS, eliminó de sus bases de datos cerca de 50 revistas pertenecientes a una editorial llamada MDPI. MDPI es lo que se conoce como un mega journal. Es una revista multidisciplinaria que dentro de esa editorial contiene muchas otras revistas. Y algunas de estas revistas han incurrido en malas prácticas de aceptar artículos digamos, con revisiones un poco flojas, también disminuir un poco la rigurosidad de estos trabajos, por lo cual, obviamente, la calidad de la publicación para la base de datos Web of Science se ha visto comprometida. Así que estos 50 journals fueron eliminados. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? No solo la eliminación de estos 50 journals y los miles de publicaciones que había ahí, sino que específicamente en España, el acceso a esta base de datos y a la publicación de los artículos en esta base de datos tuvo una inversión de 12 millones de euros en 5 años. O sea, España invirtió 12 millones de euros para que X cantidad de investigadores publicaran en estas 50 revistas y ahora esas 50 revistas ya no están en esa base de datos. O sea que esos 12 millones ya no tuvieron, digamos, el impacto esperado. Aquí se me fue esta diapositiva, solo aquí, así que no tiene nada que ver. En Centroamérica, la revista Tecnología en Marcha del TEC de Costa Rica creó una política sobre inteligencia artificial. Y dentro de las políticas, si se encuentra evidencia de que el artículo ha utilizado inteligencia artificial, se puede retirar el artículo. Y cuando digo evidencia, no estoy hablando de que utilicé un resumen y cambié el contexto o dentro del antecedente parafraseé. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un artículo con elementos de falsificación de resultados, elementos metodológicos que no son, digamos, referenciados con fuentes reales, sino inventadas. Estoy hablando de ese tipo de falla. Llevando a cabo que no solo el artículo sea retirado, sino prohibir futuras publicaciones de ese autor en la revista. Y no solo eso, sino notificar a las instituciones en el error que incurrir. Así que imagínense que mi universidad reciba una notificación de parte del Tecnológico de Costa Rica donde Dani Murillo ha sido sancionado, ha sido vetado de la revista, ha retirado su artículo por utilizar inteligencia artificial y un artículo, etcétera, etcétera. Eso es garrafal. Pero, ¿qué ocurre? El año pasado, las universidades públicas de Costa Rica
que tienen a su haber más de 250 revistas, publicó lo que se conoce como la Declaración de Heredia. Heredia es una provincia de Costa Rica y esta conversación se llevó a cabo en ese lugar, donde crearon principios sobre el uso de inteligencia artificial en la edición científica. Se hablaba dentro de los puntos principales que la IA no puede ser considerado autor y el autor debe indicar en el artículo que utilizó inteligencia artificial, cuál es el modelo de inteligencia artificial que utilizó y si es posible colocar una referencia del chat generado de las consultas que hizo para ver si realmente él está diciendo, no, yo agarré el resumen y lo parafraseé y no que le dije a la IA que me generara todo artículo. Esto es a nivel de Costa Rica. Sin embargo, yo pertenezco a un grupo que se llama, o bueno, a una comunidad que se llama CREX, de editores, autores y personas relacionadas a la revista. Y a nivel de Europa están utilizando este formato o estas políticas para crear políticas de la revista. Así que en algún momento esto va a repercutir también en nuestro país y usted entienda lo que puede pasar si su artículo es descubierto, generado completamente por IA. Pero adicional, esta es una iniciativa que está en marcha este año, es un proyecto llamado Kangaroo con C. Es un proyecto que involucra cerca de 4.000 investigadores de diferentes disciplinas y de editoriales como Elsevier, Springer, Nature, Wild y Comité de Ética, donde están creando directrices para adoptar políticas en torno a la inteligencia artificial generativa. Esto con la idea, y esto aquí está la fuente, con la idea de encontrar estafadores científicos. Ya no estamos hablando de autores fantasma, sino de estafadores, una palabra creo que un poco más robusta y más dura. Y buscar la forma de sancionarlos tal vez a un nivel de vetar sus futuras publicaciones dentro de esta revista. Así que te veten de plataformas como Elsevier, Springer, Scopus, Web of Science, prácticamente te deja sin visibilidad y divulgación en el ámbito científico. Por último, hablábamos dentro de la coyuntura que tuvimos con algunos de ustedes, que un elemento relevante de estos modelos que utilizamos son cuáles son las fuentes que utilizan estas herramientas. Dentro de las pruebas que nosotros hemos hecho, hemos encontrado datos de referencia de Wikipedia, datos de referencia de diferentes, digamos, bases de datos institucionales, que no son malas, pero las bases de datos institucionales, usted no sabe si alguien está detrás de ella, depurándola, etcétera, etcétera. Pero estas nuevas bases de datos que existen están también siendo utilizadas para alimentar los modelos de inteligencia artificial. Esta es una línea de tiempo creada por el doctor Isidro Aguillo, que es uno de los creadores del ranking de Webometrics, y hace una línea de tiempo de las diferentes bases de datos que nosotros, que han sido creadas. Por lo regular, cuando uno consulta sobre qué base de datos la gente utiliza, puede mencionar Google Scholar, Scopus, Web of Science, algunos ORCID, algunos Microsoft Academy. Pero estas son, en su mayoría, todas las bases de datos que existen. Y desde el año 1964, solo ha desaparecido una sola base de datos, que fue Microsoft Academic, que fue creada en el año 2015, pero desapareció en el en diciembre del 2020. Sin embargo, cuando Microsoft Academy desapareció, dejó algo que se llama el MAC, que es el Microsoft Academic Graph, o sea, un grafo o una estructura de toda la base de datos,
y esa estructura y resultados de la base de datos fue absorbida por un proyecto que se llama OpenAlex, que fue lanzado en el año 2022 como su versión beta. O sea que desapareció la base de datos, pero sus recursos no desaparecieron. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando yo analizo que estos modelos utilizan estas bases de datos, entonces yo debo como investigador y académico tener un interés. ¿Cuál es mi interés? Que si yo estoy investigando sobre ciencias de la salud, sobre inteligencia artificial generativa, sobre políticas de educación superior, etcétera, etcétera, y yo estoy publicando esos artículos, yo debo buscar la forma de que estos artículos se integren en estas bases de datos, porque estas bases de datos están tomando esa información para aprender y para mostrárselos a otros. Así que este es un listado de 3 bases de datos comunes. Una base de datos de ellas es Dimension, OpenAlex y Semantic Scholar. ¿De dónde absorben estas plataformas datos? Bueno, aquí hay varias. Crossref es una base de datos que genera identificadores únicos de documentos llamado DOI, igual que DataSite. Archive es un repositorio de artículos preprint. Son artículos que van a ser enviados a una revista, pero se publican ahí sin el formato de la revista para que sean divulgados y evaluados por otros pares sin ningún costo. DOA es el directorio de revistas de acceso abierto más grande del mundo, tiene cerca de 35.000 revistas. Cielo es una revista, es una plataforma que indexa revistas científicas de toda Latinoamérica. Preprint es una base de datos de artículos de revistas eh, de revistas, y la referencia es una plataforma que absorbe repositorios nacionales. Para que usted tenga una idea, la Universidad Tecnológica tiene un repositorio que se llama UTP-RIDA. Este repositorio es absorbido por un repositorio nacional de la CENACYT llamado Priscilla, y el repositorio Priscilla es absorbido por la referencia. Bueno, Dani, dígame. Dani, disculpe que lo interrumpa. El doctor Eduardo Caballero tiene una consulta. Ah, ok. Dígame, doctor Eduardo. Nos pone acá en el chat que dice, tengo una consulta sobre aspectos éticos respecto a los investigadores que alteraron su producción científica, procesos o resultados y citaciones. ¿Qué sanciones recibieron por sus acciones? Ok, eso es interesante. Bueno, voy a retroceder un poquito aquí porque creo que en el caso del profesor Mark Teixeira, él era rector de la Universidad de Stanford y obviamente fue sacado de su cargo, y sus publicaciones, las que tuvieron evidencia, fueron eliminadas de las bases de datos. En el caso del profesor Rafael Luque, fue vetado de la Universidad de Córdoba de España por cerca de 10 años. No puede dar clase en esa universidad actualmente. Y lamentablemente este profesor también se conoció una mala práctica que él hacía. Cuando nosotros hablamos de los rankings universitarios nacieron con el objetivo de promover las mejores universidades desde el ámbito académico para que los estudiantes pudieran elegir esas universidades. Pero su filosofía se fue tergiversando al punto de convertirse en un modelo de negocio donde aparecen ciertas universidades, algunos autores la llaman elitistas, con características que los rankings definieron. ¿Por qué hago este comentario? Porque una de las cosas que se encontró del profesor Rafael Luque es que el profesor Luque pertenecía a una universidad en Asia que era una de las mejores universidades en el ranking universitario de Shanghái, que es uno de los mejores rankings universitarios. ¿Qué ocurrió? Que esa universidad,
contrató al profesor Luque para que en sus publicaciones existiera doble afiliación. O sea, él colocaba la afiliación de la Universidad de Córdoba y colocaba la afiliación de la otra universidad, haciendo que esta universidad X fuera incrementando sus citaciones, fuera incrementando sus publicaciones y mantuviera ese nivel en esa universidad. Pero ninguna investigación del doctor Luque fue hecho en esa universidad. Prácticamente le pagaban $12,000, fue lo que encontramos, puede verificarlo, creo, era un monto sustancial por colocar su afiliación aquí. Entonces, basado en eso, fue vetado de sus publicaciones. El doctor Juan Manuel Corchado es uno de los investigadores y de las noticias más relevantes porque recientemente él ganó el rectorado de la Universidad de Salamanca. Y es a raíz de su postulación como rector que sale a la luz todos estos resultados. ¿Cuáles fueron? Él sigue siendo el rector de la Universidad de Salamanca, pero editoriales unidos a la base de datos de Scopus, a la base de datos de Web of Science, a la editorial Springer y Nature, eliminaron toda evidencia de publicaciones del doctor Corchado de sus bases de datos. O sea, prácticamente él no tiene historial de publicación. Dentro de otras de las noticias que encontramos es que una de las agencias de financiamiento más relevantes de España decidió no financiar más proyectos de investigación de la Universidad de Salamanca hasta que el doctor Corchado dimitiera de la rectoría. Y gracias por la pregunta, doctor Eduardo, porque tal vez nosotros estamos viendo lo que hacemos a un nivel muy abajo, pero estos resultados han surgido porque cada uno de ellos en su momento fue premiado y fue, digamos, dado a luz su perfil y alguien decidió investigar quiénes eran estas personas. De hecho, en el caso del doctor Juan Manuel Corchado se hizo una investigación del doctor Alberto Martín Martín y Emilio Cosar, expertos en bibliometría de la Universidad de Granada, donde no solo se encontró evidencia suficiente para lo que ya algunos habían evaluado, sino evidencia suficiente para decir que realmente él no es un investigador de renombre con todos sus premios. Así que disculpe la extensión en la respuesta, pero yo creo que lo traté de pasar de forma superficial, pero es positivo evaluar las tristes consecuencias de estos resultados. Gracias, Eduardo. Ok, regresando a esto, ¿cómo yo me integro a estas bases de datos? Es la pregunta como investigador. Bueno, si usted tiene publicaciones en revistas indexadas, usted va a aparecer aquí. Si usted tiene publicaciones de preprint en alguna de estas bases de datos, usted va a aparecer aquí. Si usted tiene publicaciones en una buena revista nacional o internacional que tenga DOI, usted va a aparecer aquí. Si usted tiene documentos integrados en el repositorio, de alguna forma usted va a aparecer aquí. Ahora, ¿quiénes utilizan estas bases de datos? Bueno, dentro de las herramientas que nosotros hemos indagado, estos son algunas de las plataformas que utilizan y de hecho una de las plataformas que va a ver la doctora Susel también utiliza una de estas bases de datos. En el caso de Dimension, debemos entender que ChatGPT tiene una versión free que da respuestas a todos los recursos y bases de datos libres que existen, pero también tiene una extensión de ChatGPT que solo da respuestas de publicaciones de la base de datos de Dimension, igual que solamente la base de datos de Google Scholar. Plataformas como Kenius, DationGecko, Linmap, Site utilizan
bases de datos, recursos exclusivamente de OpenAlex. Y plataformas como Julius, que lo vamos a ver aquí, con EdPaper también, Elicit, Consensus y ResearchRabbit utilizan recursos de Semantic Scholar. Entonces, ¿a qué voy? Si yo voy a utilizar con EdPaper, por ejemplo, que es una de las herramientas que vamos a ver, yo debo estar lo suficientemente tranquilo, por decirlo de esta forma, de que la fuente de información donde él me va a generar referencias para futuras publicaciones viene de una base de datos como Semantic Scholar que absorbe publicaciones de revistas y repositorios. Perfecto, no va a agarrar ninguna publicación de ni Rincón del Vago ni de Wikipedia, así que no me va a tirar una locura ahí. Esto es un elemento que yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque no solamente conocer la fuente de información de las herramientas IA generativas que voy a utilizar, sino saber que yo como investigador académico puedo contribuir a estas bases de datos, y si nos alcanza el tiempo al final del día, vamos a ver un pequeño ejemplo. Así que esta primer bloque, hasta aquí vamos a llegar en estos conceptos, así que abrimos el compás por si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. Profesor Belisario. Muchas gracias, profesor Dani. Muy interesante su charla, muy ilustrativa. Me surge una duda. Al principio usted menciona que acá en Panamá, si acaso tenemos 5 bases de datos que en el contexto prácticamente nula nuestra participación en este universo de información. Me habló de que de un montón de universidades solo hay 2.000 tesis en décadas de posibles publicaciones, y yo me imagino que mucho tiene que ver con esas tesis están impresas y no digitalizadas. ¿Existe la posibilidad de escanear esas tesis y subirlas a estas bases de datos para tener más visibilidad? Claro, es una excelente pregunta. Mire, hay un detalle aquí importante que no mencioné, lo omití, pero plataformas como los repositorios institucionales integran recursos en acceso abierto. ¿Qué es acceso abierto? Es un concepto que indica que esa publicación es libre de descarga, de modificación, de compartir. Yo no tengo que pagar por ella, pero hay un elemento importante. Quien otorga el recurso en acceso abierto para que esté en un repositorio, en una de estas bases de datos, es el autor. O sea, yo como autor soy la persona responsable de ceder ese derecho a través de una licencia que se conoce como Creative Commons. ¿Qué ocurre con lo que usted menciona? Precisamente existe mucha información en formato físico y aún digital, donde lamentablemente no tenemos permiso, o no se tiene permiso, por no decir nosotros, no se tiene permiso de los autores. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, si usted estudió en la Universidad Tecnológica y se graduó en el año 2010, vamos a subir la tesis del doctor Belisario Centeno porque él estuvo aquí en la universidad. No. Hay que consultarle a él y decirle, mire, profesor Centeno, estamos haciendo una iniciativa de visibilizar las tesis. ¿Usted está de acuerdo que su tesis sea visible en esta plataforma bajo estos criterios? Por supuesto que sí, listo. Entonces, coloco la licencia y el documento se valida. Entonces, ese proceso de que el autor me dé permiso es una disyuntiva, porque es muy difícil localizar al estudiante una vez sale de la universidad. Por lo tanto, de hecho, la persona, creo que, no sé aquí en Panamá, pero es autora intelectual del documento, eso no se puede transferir, el elemento moral, por cerca de 70, 80 años, más o menos. Entonces, yo no puedo decir, bueno, ya la persona se murió, voy a subirlo, tampoco puedo hacer eso. Así que, ¿qué es lo que yo hago o qué es lo que necesitan hacer las universidades? Promover a partir de una fecha X que todo documento generado en el entorno académico, científico,
sea o publicado en revistas, o publicados en congresos visibles, o en publicados en repositorios con la autorización del autor. De esa forma, podemos empezar a visibilizar los recursos y también empezar a mostrar esos resultados en esta base de datos. Pero existe esa disyuntiva que lamentablemente todavía todas las universidades no logramos crear esa política de acceso abierto para que podamos compartir esos trabajos de graduación. Dani, tenemos también preguntas de la ingeniera Aura Jaén, que Ok. bueno, dado el hecho ya alzó la mano, pero ella la había puesto en el chat, donde ella pregunta sobre de qué fuentes pues se alimentan lo que es DeepSeek y Gemini. A ver si nos aclara esa parte, que también es una pregunta muy interesante. Y también pregunta qué herramientas podemos utilizar como docentes para verificar el uso de la IA en los trabajos de nuestros estudiantes universitarios. Ok, bueno. El caso de Géminis, de las pruebas que nosotros hemos hecho, extraen datos de Semantic Scholar y también de Dimension, pero no le puedo decir de DeepSeek y de hecho tampoco le puedo decir si esas son todas las bases de datos que utiliza Dimension. ¿Y por qué no? Porque bueno, ¿cómo he hecho las pruebas yo? Yo tengo documentos en Dimension, tengo documentos en OpenAlex y tengo documentos en Semantic Scholar. Así que lo que he hecho es que le pregunto a Géminis sobre un tema en particular mío y él me da la referencia en esta base de datos y puedo contractuar sobre que sí está jalando información sobre. En el caso de DeepSeek, vamos a ver una prueba, no me ha arrojado información acerca mía en estas bases de datos, pero tampoco puedo decir que no haya, digamos, extraído información de esta base de datos. Habría que hacer una prueba. Dentro de la información de las bases de datos, de los modelos, no todos indican de dónde extraen sus datos. Todas estas plataformas que están aquí, si usted las ve, a excepción de la primera, que es ChatGPT, todas las demás son sistemas de IA generativo, que no son chat, sino que son sistemas que hacen otra cosa y ellas sí proporcionan información sobre sus fuentes de datos. Así que es lo que, como dice alguien por ahí, es lo que tenemos. No puedo decirle exactamente de dónde sacan información todas las bases de datos. Lo que sí, dentro de la literatura se dice es que ellos extraen información de recursos únicos de documentos. Por ejemplo, documentos que tengan DOI van a estar almacenados en las bases de datos. Perfiles que estén en ORCID van a estar almacenados en las bases de datos. En el caso de las instituciones tienen un identificador que se conoce como ROR, Register Organization Research, creo que se llama. Estos recursos identifican a una organización a través de un número. Esos datos también son absorbidos por plataformas como OpenAlex, Dimension y también por modelos de IA generativa. O sea, eso, digamos, en grosso modo, para no decir exactamente qué base de datos. ¿Alguien más tenía una pregunta? Vi una mano levantada, pero no. ¿Susel? Creo que la profesora de apellido Correa. Ajá, Querube Querube. Correa. Gracias. Hay un feedback. ¿Puede escribir la pregunta en el chat, profesora, si se le dificulta el audio? Ok. Algo para terminar ya este primer bloque. Hay una página que nosotros le vamos a proporcionar. Perdón. Herramientas IA para detectar. Ok. Esa pregunta esa respuesta no es tan fácil. De hecho,
en el estudio que hicieron los 45 periodistas de 100 Noticias, hubo publicaciones que utilizando una herramienta no pudieron detectar como con IA, pero por otros métodos identificaron que esa noticia no era correcta. Herramientas para identificar lo que, si están utilizando IA, yo creo que el denominador común es que cada vez es más difícil poder identificar un contenido generado por la IA. Tienes que ser demasiado evidente para decir que estás utilizando IA, y digo demasiado evidente porque hace un año en una revista de Scopus, en una revista de salud, si mal no me equivoco, fue publicado un artículo que no recuerdo de qué temática. El artículo ya fue evaluado por pares, fue evaluado por el editor, fue evaluado por pares, fue publicado en la revista, diagramado por el maquetador y luego visibilizado en la revista. Mire todo el proceso, que es un proceso que demoró un año. Después que fue publicado, el artículo tenía al inicio del artículo unos retazos del prompt utilizado. Entonces, nadie se dio cuenta de que el artículo había sido generado con IA generativa, si no es porque el mismo autor dejó evidencia de que había utilizado IA generativa. Entonces, cada vez, aun cuando existan herramientas para detectar IA generativa, es un poco más difícil. De hecho, no vamos a ver esa herramienta, es un listado que vamos a presentarlo, pero hay herramientas de IA llamadas humanizadores. ¿Qué son humanizadores? Es una herramienta donde usted le da el párrafo a la IA, y la IA no solo va a parafrasear el párrafo, sino que lo va a cambiar a un contexto donde sea, digamos, menos parecido a generado por una IA generativa. Entonces, imagínense el nivel al cual estamos llegando, por lo cual cada vez va a ser más difícil de que un documento sea identificado como IA generativo. Así que no le puedo dar una respuesta de una herramienta que pueda utilizar para detectar IA. Dani, la profesora Querube ya está lista. Sí. Dígame, profesora. Buenos días, saludo, doctor Murillo. Precisamente mi pregunta era sobre las herramientas que puede usar el educador, pero voy a hacer un comentario. Esto del tema de la inteligencia artificial es fascinante. Los estudiantes prácticamente están forzando al profesor a instruirse sobre inteligencia artificial. Ellos no están pidiendo permiso para usar la inteligencia artificial. Entonces nos toca a nosotros una gran responsabilidad, que es instruirlos a ellos en cuanto a verifiquen su información, en cuanto a la ética, en cuanto a la ciencia fantasma, instruirles sobre esto, porque esto llegó para quedarse y todos estamos entonces obligados o tenemos la responsabilidad de instruirnos sobre todo esto, instruir a los estudiantes para que esa ayuda, esa gran ayuda, la utilicen correctamente. Gracias. Gracias por la intervención. Profesora. Gracias, totalmente de acuerdo con usted. Como decía antes, no podemos esconder esto en una burbuja. De hecho, los estudiantes van por delante de nosotros, y como, digamos, su aprendizaje es tan rápido, puede que se estén metiendo en áreas profundas y no tengan las bases de las consecuencias que pueda haber. Están aprendiendo la herramienta y tal cual como usted decía, nosotros no podemos ir a la par de ellos, puede que ellos vayan más rápido que nosotros, pero sí podemos enseñarle la parte, digamos, de generación de conocimiento, que no es que la herramienta haga el trabajo por mí, sino yo ser el elemento autor realmente de la herramienta y que ella me ayude en mi proceso manteniendo elementos éticos y morales. Así que totalmente de acuerdo con usted, profesora Querube. Hay un
un paso que tenemos que ir dando poco a poco y ya creo que es necesario. Doctor Eduardo Caballero. Sí, una anécdota jocosa sobre los estudiantes y lo que es inteligencia artificial. Un día en un laboratorio de base de datos, estaba terminando de impartir la clase y los estudiantes conversando entre ellos, no, que hay que entregar la tarea tal, entregar esto, lo otro, pero voy a hablar con Charlie para que me ayude. Y yo aguardo y le pregunto, eso que dijiste en clave, ¿es ChatGPT? Y nada más se sonríe y que sí, profe. Y que ok. Eso era lo que quería aportar. No. Muy bueno, muy bueno. Sí, tal cual como usted dice, o sea, la herramienta está. La herramienta está y nosotros tenemos que ser, tal cual como decía alguien, no solo ser educadores, sino ser facilitadores. Y me gustó lo que decías, Eduardo, hace rato. No puedo juzgar al estudiante por algo que hizo con inteligencia artificial. Lo que debo evaluar es su conocimiento y eso es perfecto. Así es parte de la parte balanceada. Así que, bueno, terminamos este bloque 1. Como dije antes, es el bloque más teórico que vamos a ver durante toda esta jornada. Gracias por su participación. Son las 9, las 10 de la mañana. Vamos a dejar 15 minutos de receso y luego la doctora Susel continuará con la siguiente parte. Nos vemos dentro de un rato. Saludos.